Bueno, chicas, entonces para comenzar la confección del pantalón, primero debemos preparar las piezas, bien sea en overlock o en zigzag. Las que no tengan overlock pues lo hacen en zigzag. ¿Qué vamos a overlock? ¿Qué vamos a filetear? Los tiros, las entrepiernas y los costados. En el caso del delantero, no sé si lo pueden observar allí, el espacio donde va a ir confeccionado el bolsillo no lo fileteé, solamente lo que corresponde al costado. Entonces voy a filetear los dos delanteros, los dos posteriores igualmente por el tiro, entrepierna y costado. Y voy a filetear también la portañuela grande, que la voy a hacer al doblez. Voy a tomar una sola, la voy a colocar al doblez y la voy a filetear por un lado y abajo, ¿ok? Y la otra portañuela a mí me gusta mucho hacerla con esta forma. Yo se las indiqué cuadradas, como ustedes prefieran. La que quiera hacerles este redondo en la parte de abajo para el cierre, chévere. Igual eso lo tenemos que hacer con la máquina. La que no, no pasa nada tampoco, ¿ok? Entonces vamos a preparar esto en overlock, ¿ok? El posterior debemos tener marcado la pinza y el bolsillo. Antes de cerrar la pinza, fíjense que el bolsillo se marca justo donde termina la pinza, ¿ok? Y luego lo primero que vamos a hacer es armar los bolsillos. Recuerden que tenemos un izquierdo y un derecho, ¿ok? Si yo lo armé hasta así, el siguiente lo voy a armar al contrario. Entonces, esta pieza, que es la que se presta un poco más a confusiones, ustedes tienen que verificar que calce exactamente. Ella tiene un ligero ángulo donde empieza la diagonal del bolsillo. Ese tiene que quedarme igual. Yo lo que voy a hacer acá es hacer un doblez para hacer un pespunte y fijar la vista. Eso es todo. Por el momento esto es todo lo que yo voy a hacer. Y lo mismo voy a hacer con el otro bolsillo, que es mucho más fácil porque tengo la curva que me ayuda. Y acá lo voy a colocar al ras, no me puede sobrar ni verde, ni vista, ni fondo, ¿ok? Al ras. Y entonces acá hago mi doblez. Ok, y esto lo voy a coser, hacer el pespunte, de manera que les va a quedar así, ¿ok? Una vez que hago el pespunte, tengo que overlar por el fondo, ¿ok? Fíjense que no es el diagonal, sino es el recto. Tengo que overlar porque esto es parte de mi costado. Y voy a proceder entonces a coserlo al delantero. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar... Entonces voy a colocar el derecho de mi vista con el derecho de mi pantalón y voy a coser solamente en la diagonal. Solo coso la diagonal para voltear, ¿ok? Acá puedo hacer una costura para reforzar la vista acá. Aquí tumbo las costuras y allí coso. Bueno, como es oscuro, probablemente no vean bien. Ok, entonces ahora doblo y voy a encontrar acá, yo tengo un doblez ya marcado. Aquí tenemos que overlar también este pedacito de la vista, tenemos que overlarlo. Entonces una vez que overlamos el costado, eso lo debemos hacer antes de comenzar a montar el bolsillo, igual como teníamos esto overlado. Entonces doblamos el pespunte que acabamos de hacer y vamos a unir costados, los tres costados, ¿ok?
Aquí ya tengo mi bolsillo. Esto automáticamente me va a dar aquí la misma medida que yo dejé en el patrón. Si yo dejé 3,5 en el patrón, cuando yo cosa aquí me tienen que quedar 3,5. No puede quedar ni menos ni más, porque eso es lo que tenemos planteado en el patrón. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer antes de cerrar esto? Muy sencillo. Vamos a hacer una costura francesa en el fondo del bolsillo para que quede más bonito. Hago la costura francesa y ya nuestro bolsillo está listo. Lo que vamos a hacer es fijarlo ahora acá al costado con un pespunte para que no se mueva. Un pespunte solo de fijación, no tengo que rematar. Y acá, cuando hacemos esto, nos ahorramos muchísimos problemas en la confección. Mejor dicho, ganamos mucha tranquilidad. Hacemos esos dos pespuntes y ya queda armado nuestro bolsillo. Es muy sencillo realmente. Ok, entonces ahora vamos a preparar los bolsillos posteriores. Teníamos marcado ya la pinza y el bolsillo, ok. Es importante marcar el bolsillo antes de la pinza, porque después que yo cierro la pinza, fíjense que se hace una bolsita. Entonces, si yo marco después, me voy a enredar y se me va a complicar. Entonces lo marcan antes de cerrar la pinza. La pinza deben cerrarla justo 1 milímetro más arriba de el bolsillo, ¿ok? No puede llegar al bolsillo la pinza. Y luego, en la pieza que tenemos dispuesta para el bolsillo, vamos a trazar en el medio el mismo rectángulo que trazamos acá, ¿ok? Que es la medida que tenemos planteada en el patrón. Entonces yo coloqué en las 4 esquinas alfileres para poder ubicar exactamente del mismo lado esta pieza, pero por la parte de atrás, del revés. Y tengo que ubicarla exactamente en las 4 puntas, ¿ok? Tracen bien para que no les suceda esto como me pasó a mí y luego no tengan confusiones. Entonces, cuando tenemos ubicadas ya las 4 esquinas, bajamos, ¿ok? Y vamos a coser por este lado. Este es nuestro lado por el que vamos a coser, pero es importante que al marcar nos fijemos que están exactamente iguales. Vamos a coser por las mismas líneas. ¿Ven? Aquí no me quedó exacto, entonces tengo que soltar, subir un poquito aquí, cuadrarlo y volver. No, entonces tengo que bajarlo. Okay. Ok, hasta que consigo el punto. Aquí ya puedo ir sacando las esquinas. Ok. Ok, me queda un poquitico. Ok. Entonces vamos a coser estas dos piezas. Entonces, importante, yo voy a coser este cuadrado este rectángulo que dibujé aquí, pero las puntas tienen que quedar exactas. No me puedo pasar ni 1 milímetro más ni 1 milímetro menos. Si no quieren rematar allí porque les da miedo, no importa, rematen más adelante. Aquí llego a la esquina exacta, dejo la aguja abajo, volteo,
Esto yo lo hago manual para poder calcular la precisión. Si me pongo a darle con el pedal me puedo pasar. Okay. Igualmente aquí. Exacto, esas puntas. Este es el secreto del bolsillo Hal. El rectángulo bien trazado y las esquinas exactas. Okay, y remato. Okay. Después que tengo mi rectángulo hecho, bueno, aquí si no queda exacto, igual aquí ya lo teníamos marcado, ¿sí? Ok, entonces una vez que tengo mi rectángulo hecho, voy a buscar acá la mitad. Si yo tenía 1,5, la mitad son 0,75 y acá voy a medir igual 0,75 y 0,75 más o menos. Aquí voy a trazar un triángulo. Primero trazo la línea recta aquí por la mitad y luego voy a trazar un triángulo que va a llegar justo hasta esa línea recta. Entonces voy a agarrar la tijera, voy a abrir aquí un poquito y voy a cortar por esta línea que acabo de trazar, y aquí voy a cortar lo más a la esquina que pueda sin pasarme, pero es importante que quede bien abierto, porque si no, no les va a dar la vuelta. Ok, hago lo mismo del otro lado. Lo más exacto, lo más al ras posible. Okay. Y voy a traer el bolsillo hacia atrás porque yo estaba trabajando por el revés. Entonces esto deben irlo trabajando con la plancha en simultáneo para que se les haga más fácil. Aquí ustedes van a saber si aquí no se me hace ninguna bolsa, corté bien las esquinas, ok. Entonces aquí planchamos un poquito, yo solamente lo voy a sentar, pero si ustedes planchan se les va a facilitar el trabajo. Okay, para que se asiente el cuadrado. Okay. Luego voy a recortar apenitas, porque normalmente las telas de los pantalones son gruesas. Voy a recortar apenitas una orillita del sobrante, porque si no me quedan montados los ribetes. Entonces ahora empiezo a trabajar mis ribetes. Esto lo voy a bajar y voy a envolverlo con la tela. Ahí ya empiezo a trabajar el ribete, ¿ven? Esta debería estar abierta. Envolviendo ese margen de costura. Y le voy a colocar dos alfilercitos acá para fijarlo. Tienen que estar muy atentas que el tamaño de ese ribete debe ser el mismo de comienzo a fin. Y ahora voy con el de abajo. Okay, subo el margen de costura y lo envuelvo con la tela. Volteo y sigo trabajando por el derecho. Entonces lo voy a fijar. Igualmente aquí en el borde
me tienen que quedar del mismo tamaño, porque si me queda más ancho me va a quedar una bolsita allí en el ribete que no debe quedar. Y los ribetes se encuentran, ¿ok? Y no me puede quedar ni un espacio de separación, ni me pueden quedar montados tampoco. Ellos me tienen que quedar encontrados, ¿ok? Ni montados, ni separados. Fíjense que acá se hace apenas como una sombrita de bolsita que ya la voy a eliminar con una costura que voy a hacer acá. Solamente al triángulo, como hacíamos en la carterita, que se cose solamente el triangulito. Allí fijamos ya los ribetes. ¿Ven? Quedan completamente planitos. Si a mí me queda una bolsita así, una sombra, una bolsa, me está quedando mal. Entonces tengo que ajustarlo hasta que no me quede esa bolsa. Igual, muy atentas en esta parte, que es donde tienden a quedar montados los ribetes o las bolsas, como le acabo de indicar. Ok, y voy con el otro triángulo. Ahí solamente es una costurita para fijarlo, no tengo que rematar mucho. Estas costuras son muy delicadas porque no puedo desbaratar, no puedo estar descosiendo, porque como las telas llevan cortes, si yo me pongo a descoser porque me equivoqué, puedo dañar la tela. Entonces ahora voy a hacer un pespunte. El pespunte va a quedar aquí, perdón, aquí. ¿Ok? Casi ni se va a notar. Okay, voy con mucho cuidado. Aquí sí voy por encimita para aprovechar de fijarlo, porque esta es una parte del pantalón que tiene mucha presión. Ahí voy. Ok, bien a la orillita para que quede muy pulcro el trabajo. Y aquí vengo y tengo que rematar. Ok, entonces una vez que tenemos esta parte ya resuelta, ¿sí? Lo planchan, volteamos la pieza y vamos a ubicar la vista aquí encima, ¿ok? En la mitad. De manera que luego ubicamos el fondo del bolsillo y vamos a fijarlo con dos alfilercitos acá. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que en los delanteros. Vamos a hacer aquí también, vamos a hacer aquí un pespunte haciendo un dobladillo, porque si no se va a deshilachar. También si quieren pueden pasar overlock allí las que tengan y luego coserlo, hacerle el pespunte para fijarlo. Ok, entonces después que tenemos el pespunte hecho por los dos lados, vamos a encararlo con el otro, y lo que vamos a hacer aquí es que a la mitad de la vista vamos a hacerle un corte acá. No se asusten. Entonces este que acabamos de cortar lo vamos a coser al ribete.
ok, con la costura hacia nosotros. Y la pieza de arriba igualmente en la parte de arriba la vamos a coser, la vamos a fijar. Y esta lo vamos a filetear acá con overlock que tenga o con zigzag que no tenga overlock. Ok, entonces una vez que lo tengo overlado, lo repiso para que esa costura no esté molestando allí. Ok, eso tiene que quedar en la parte interna del bolsillo, ok, porque si yo lo dejo por fuera, eso se me va a marcar en la parte de afuera del pantalón. Y recuerden que la pinza siempre se tumba hacia el costado. Entonces aquí normalmente les va a quedar un poquito de sobrante. Venimos con este, lo posicionamos acá. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a coser los laterales, pero no los va a coser por aquí, sino que los va a coser por dentro, porque bueno, aquí cuando yo les indiqué el tamaño de los ribetes salen un poquito más pequeños que el bolsillo. Si no los han cortado, pues córtenlos del mismo ancho del bolsillo. Entonces a mí aquí que me toca ajustar un poquito y cortar. Si ya los cortaron, cuando vean esto, pues nada, hagan lo mismo. Reduzcanle un poquito al ancho del bolsillo, que eso no pasa nada. Luego que tenemos esto, vamos a agarrar y vamos a bajar esta parte solamente, la tela, y vamos a pasar un pespunte aquí a la orillita del doblez donde termina el bolsillo. Este pespunte es muy importante porque evita que se abra el bolsillo. Entonces, con ese pespunte estoy fijando este ribete superior, pero tiene que ser lo más cerca del ribete posible, ¿ok? Entonces yo abro, meto la mano en mi bolsillo ojal, pero el de arriba no se abre, ¿ok? Y después que tengan esto overlado, pueden pasar acá otra costura, otro pespunte. Fíjense, ¿ven? Como es este caso, tengo ya mi bolsillo overlado y paso un pespunte arriba para que el bolsillo no se me mueva, y ya yo cuando vaya a montar cintura no me tengo que preocupar del bolsillo. ¿Okay? Entonces ya aquí tenemos listo el bolsillo ojal posterior. Ok, entonces para continuar con la confección del pantalón vamos ahora a proceder a hacer el cierre. Vamos a encarar derecho con derecho de los dos delanteros. Vamos a coser el tiro. Evidentemente no lo vamos a coser todo porque necesitamos el espacio del cierre. Entonces, ¿cómo sé hasta dónde lo debo coser? Voy a agarrar mi cierre, en este caso es el que tengo disponible. Entonces vamos a medirlo dejando 1 centímetro para el margen de costura de la pretina. Y abajo también vamos a dejar 1 centímetro igualmente. No voy a medir hasta el tope del cierre, sino voy a dejar 1 centímetro. Y allí voy a marcar con un alfiler y voy a coser. Si yo dejé aquí 1,5 centímetros, entonces debo coser a 1,5 centímetros del margen de costura. Las máquinas que tienen triple costura en este punto pueden ponerla, por ejemplo esta máquina la tiene, entonces puedo ponerla, es en el A, vamos a ver, AS, me posiciono acá arriba en S y la dejo acá en A.
ok, para que me haga triple costura y así sirve de refuerzo. Recuerden que cada máquina tiene funciones diferentes, ¿ves? Y entonces ella me va a hacer la costura súper reforzada. En el posterior podemos hacer lo mismo y evitamos que en la primera costura el pantalón se les rompa en el pie, que es la costura de mayor presión en el pantalón. Las que no tienen la opción en la máquina de la triple costura, pues le pasan 2 costuras más de refuerzo sencillas normales. Entonces vamos a ubicar el lado izquierdo del pantalón. Recuerden, como les indiqué con la camisa, para los caballeros todo va del lado izquierdo, ¿sí? Entonces la tapa del cierre nos tiene que quedar del lado izquierdo. Entonces aquí voy a agarrar mi portañuela sencilla. En este caso recuerden que yo le saqué, le hice el círculo en la esquina. Si ustedes no lo han hecho, la deben tener cuadradita. Y la vamos a posicionar desde arriba hasta abajo. Ella, por supuesto, tiene que quedarme un poquito más abajo de donde yo cerré la costura. Entonces, con mi costura abierta, yo voy a coser al mismo ancho de esa costura, ¿ok? Porque esto me va a funcionar de continuación. Ok, entonces cosemos aquí, volteamos y vamos a ver que nos va a quedar a 1 milímetro. Está bien, no nos va a quedar exactamente montados en la costura. Vamos a hacerle un pespunte para asentar la portañuela, para que no se haga una bolsa hacia afuera del cierre. Ok. Y luego la vamos temporalmente, la vamos a dejar aquí fijada con un alfiler mientras vamos armando el otro lado del cierre. Para armar la segunda parte del cierre, donde vamos a colocar la otra portañuela, necesitamos primero cambiar el pie de recta por el pie de cierre. Bueno, en el caso de las que no tengan el pie de cierre, pues tendrán que ver cómo se las ingenian con el pie recto. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ubicar el cierre. Recuerden que tenemos que dejar el centímetro de costura y podemos hacer una primera costura de refuerzo de este lado, ok, a la orilla. No tiene que ser adentro, porque de hecho el cierre no va cosido al ras de los dientes. Hay que dejar una distancia. Ok, entonces ya que hacemos una primera costura de fijación, ahora lo voy a voltear y le voy a dejar un poquito más de margen de, o sea, voy a doblar un poquito más. Esa era solo para fijar. Y aquí sí es donde yo voy a poner la portañuela, tapando el cierre. Ok, esto me tiene que quedar como una sola costura. Entonces los voy a fijar con alfileres. Los fijo con alfileres, pero aquí recuerden que quedan juntos, ok, no es que me van a quedar una por una parte y otra por otra. Y acá lo correcto es que queden al menos 2 milímetros de separación. Si yo lo dejo acá, cuando yo bajo el slider no va a pasar, no va a correr. Entonces yo tengo que dejarlo con al menos 2 milímetros, perdón, de separación. Ok. Y así sigo hasta el final. Cuando llego al final lo voy a abrir un poquitito más, y esto es para que él entre. ¿Ven? Si se fijan, lo estoy dejando aquí para que el cierre quede por dentro de la portañuela superior. ¿Okay? Entonces aquí vengo
No necesito abrir el cierre para nada. Aquí tengo que cambiar el lado. Okay, recuerden que tienen que tener siempre libre el lado donde está el cierre. Y aquí cosiendo lo más a la orilla que puedan, ok, lo más al borde de la tela que ustedes puedan, de acuerdo al pie que tienen. No puede quedarme a la mitad, esto tiene que quedar bien pegadito. Importante los remates. Entonces, si se dan cuenta, aquí, bueno, se me abrió un poquito. La idea es que les quede bien derechito, lo más pegado a la orilla. Y aquí abre un poquito. Entonces, cuando yo bajo mi cierre, no tengo ningún obstáculo, ¿sí? Entonces, ahora ¿qué voy a hacer? La portañuela la voy a retraer. Fíjense que la parte en overlock la tengo hacia abajo. La voy a retraer. La voy a agarrar con un alfiler, que ahorita no la necesito. Y voy a venir con la que ya tengo preparada y la monto, ok. Esto me debe montar, nunca se me debe ver la costura del cierre inferior, ok. Si se ve, está mal, ¿ven? Por eso yo acá corrí un poquito para que no se vea. Entonces aquí, ¿qué hago? Abro el pantalón, me voy a quedar solo con la portañuela y voy a agarrarla cubriendo mi costura de abajo y voy a agarrar el cierre. Mosca con esto, tengo que agarrar el cierre, ¿sí? Obviamente aquí no veo dónde está el cierre. Volteo y marco por el otro lado. Ok, fijo con los alfileres. Ok, y entonces acá tengo que volver a cambiar el pie de posición y voy a fijar. Y si el pie me lo permite, voy a hacer una segunda costura. Recuerden que no puede quedar pegada de los dientes del cierre. Entonces aquí sí tengo que abrir el cierre y bajarlo, porque si no, no va a pasar la máquina, la aguja. Además, este cierre que tengo es grueso. Si ustedes tienen de nylon es mucho más fácil porque es más delgado. Y termino mi pespunte hasta arriba. Ok, entonces ahora ya tenemos el cierre fijado de ambos lados. Cuando yo cierro acá, el cierre me tiene que quedar cubierto, ¿ok? No se me puede ver la costura de abajo. Okay, aquí inclusive faltó un poquito. Tienen que tomar eso en consideración. Entonces, cuando tengo esto listo, ya me olvido del cierre y voy a hacer la costura, el pespunte decorativo del cierre, porque ya en este punto el pespunte que le voy a hacer es decorativo. No puedo pisar el tope de los dientes, pero sí tengo que pisar el borde. Voy a marcar acá.
Ok, que no esté pisando la portañuela. Aquí veo mi alfiler. Voy a correr bien la portañuela hasta atrás. Ok, entonces aquí vamos a medir a 3 centímetros y yo les recomiendo, pues como ustedes están empezando, que marquen con el lápiz, e inclusive aquí pueden marcar. Esto sí, aquí sí o sí es en esta forma redondeada. Venimos ahora con la máquina derechito. Lo bueno si marcan es que no tienen el estrés de que si se les corre la máquina, que si me quedó torcido, porque esta costura es la más importante, que quede derechita. Aquí importante rematar. Vamos a retirar los alfileres de fijación y vamos a hacer ven la portañuela interna, lo que hace es la protección, y vamos a hacer una costura de fijación de la portañuela de atrás justo en la curva, allí pequeñito, 3 puntadas bien remataditas. Una vez armado el cierre, vamos al posterior y vamos a coser el tiro, pero fíjense que no lo vamos a coser completo, ok. Vamos a coser dejando, aquí dejé mucho, pueden dejar menos, unos 8 o 10 centímetros. Recuerden, la que tenga la costura de refuerzo reforzada, y la que no, pásenle unas 2 o 3 costuras, ok. Luego que tenemos el tiro cerrado, vamos a encarar el delantero con el posterior por el tiro, con las costuras abiertas. Esto les recomiendo, como siempre, que vayan planchando en la medida que van trabajando con sus costuras abiertas, y vamos a trabajar desde el centro hacia afuera, ¿okay? Entonces venimos aquí. Recuerden que acá dejamos 1,5 centímetros de margen. Las que necesiten marcarlo, márquenlo con un lapicito y se hacen unas guías. Importante que coloquen alfileres para que no se les corra la tela, ¿sí? Esto les debe quedar aquí exacto al ruedo, ¿ok? Recuerden que hay máquinas que van corriendo la tela de arriba. Ok, entonces una vez que tienen ya cosido todo el entrepierna, recuerden que empiezan desde el tiro hacia abajo. Igualmente en la otra pierna les tiene que quedar parejito, ok. Aquí abajo les va a quedar, recuerden, el posterior más grande que el delantero, por lo que aumentamos, y luego van a coser los costados, ok. Cuando pasen aquí por el bolsillo, hagan un remate acá, ¿ven? Así les tienen que quedar, ok. Entonces cuando ustedes sientan, porque van a sentir que están pasando por allí, hacen un remate para reforzar esa costura, ok. Luego van a planchar toda esta costura abierta, igualmente la entretela, los tiros, y voy a tener el pantalón así, el tiro abierto. Acá le vamos a soltar también unos 8 o 10 centímetros al pespunte que hicimos para fijar la portañuela superior, ok. Y aquí ya lo que nos queda es la pretina y hacer el ruedo. Para hacer el ruedo tenemos que volver a pasar overlock acá, en el caso de las que tienen overlock, y en el caso de las que no, zigzag. ¿Para qué? Para subir 3 centímetros del ruedo y hacer un punto atrás, ok, acá a mano, que no se vea por acá, ok. Entonces el refuerzo de pretina vamos a realizarlo de la siguiente manera. Tenemos que cortar al bies el ancho de la cintura más 10 centímetros por lo menos. Esa es la medida que vamos a tomar. Entonces necesitamos
2 veces esa medida en permalina, preferiblemente blanca o beige, al bies 5 centímetros, 2 tiras, que serían esta y esta. Ahorita les explico cómo empatar el bies. Necesitamos la misma medida en POP, 4 centímetros. Esa misma medida la vamos a necesitar en cualquier otra telita. Si no tienen de otro color para que les haga este detalle, puede ser en la misma permalina de 2 centímetros. Todo es por la media cintura más 10, ¿ok? Pueden hacerlo más 12, un poquito más para que no trabajen justitas. Ajá, entonces esta de 2 centímetros, y para este sesgo puede ser con la misma tela de 3 centímetros. Entonces tenemos, esta es una de las que cortamos en permalina, este bies es el otro que cortamos en permalina, este bies es el pequeño, tenemos el material en POP y tenemos el bies grande que remata el refuerzo internamente, que es este, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo puedo coser? Porque bueno, la tela que tenía no era suficiente y me salieron trocitos y tengo que empatar. Entonces, yo voy a agarrar, voy a poner estos dos juntos, pero al de arriba le voy a dar la vuelta. Y tengo que dejar el espacio para la costura. Si lo coso así, cuando yo volteo me van a quedar desfasados, ¿ok? Entonces, yo tengo que dejar el ancho del pie acá, lo bajo y voy a coser. Cuando yo abro, me queda parejo. Puede que les quede un poquito desnivelado en algún punto. Se empareja con la tijera. Entonces, voy a agarrar la ancha, voy a agarrar el bies pequeño, los voy a doblar, el bies lo voy a colocar doblado. Si ustedes quieren, para que trabajen más seguras, le hacen acá una primera costura, solo al bies. Una vez que tenemos fijado el pequeño, venimos con el blanco y lo vamos a fijar encima de el sesgo pequeño. Ok, entonces una vez que lo tenemos así ya cosido, volteamos, pueden ir planchando para facilitarse el trabajo y ya tenemos esta parte delantera lista. Ahora vamos a armar esta. Entonces agarramos el sesgo ancho y vamos a envolver el POP, pero esto nos tiene que quedar al mismo nivel, a la misma altura. Entonces pueden poner alfileres para que ustedes estén seguras que les queda a la misma altura. Entonces, una vez que tenemos esto listo, venimos acá, abrimos y vamos a colocar, vamos a hacer que se encuentren orilla con orilla, ¿sí? Aquí ven, la orilla del blanco se encuentra con la orilla del sesgo gris, y allí voy a pasar otra costura. Entonces, cuando ya tenemos esto listo, subimos, volvemos a planchar y ya tenemos listo el refuerzo de pretina. Este es el margen de costura, que ya ustedes van a ver cómo lo vamos a coser al pantalón, a la pretina. Ok, entonces antes de montar la pretina necesitamos preparar y fijar las trabillas. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hecho rectángulos de 9 por 4? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar encontrando los márgenes de costura al centro y volvemos a doblar. Y allí vamos a hacer 2 costuras, una de cada lado, a la orillita. Hacemos una
y hacemos la segunda. Ok, así nos van a quedar entonces las 7 trabillas que tenemos que coserle el pantalón. Ok, entonces una vez que tenemos preparadas las trabillas, las vamos a ubicar en el pantalón. Vamos a ubicar en el posterior hacia el centro. No puede ser montado en la pinza porque si no nos queda demasiada tela. Entonces hacia el centro, luego de la pinza vamos a ubicar una. Luego igualmente en el costado, en la costura de costado, dejando 2 milímetros hacia el centro. Y en el delantero lo vamos a ubicar a la mitad, tomando en cuenta esta costura como mi margen para la mitad. Esta costura, no esta. Entonces aquí yo ubico o mido con la cinta métrica y ubico la mitad y allí voy a ubicar la trabilla. Igualmente voy a hacer del otro lado. Entonces fíjense que yo las tengo fijadas con alfileres, pero igualmente les pasé una costura que si yo quito mis alfileres no pasa nada, ellas igual se mueven. Pero a mí, en lo personal, me gusta dejar estos alfileres hasta que ya voy a terminar de cerrar las trabillas, ¿ok? Entonces ahora vamos a montar la pretina. La pretina la vamos a montar del centro hacia el delantero, o sea, del posterior al delantero. Y vamos a coser. Y vamos a dejar un margen de costura, rematamos. Y vamos a dejar un margen de costura acá, ok, y luego lo vamos a ajustar a 1 centímetro. Por el otro lado, que vendría siendo el delantero, vamos a hacer lo mismo, pero entonces esta vez para poder coser del centro tenemos que coser con la pretina hacia abajo. Ok, entonces aquí se acuerdan que abrimos la portañuela de cierre, es porque la pretina la tenemos que montar abierta, ¿ok? Entonces aquí tenemos ya nuestra pretina montada. De hecho aquí lo voy a soltar un poquito porque me faltó 1 centímetro allí de margen de costura. Ok, y este lo voy a dejar así, lo voy a doblar porque este lo voy a sobremontar en el refuerzo de la pretina. Ok, entonces fíjense, tienen que recortarle 1 centímetro a la pretina, a la pretina que cortamos en tela, porque quedó un poquito grande. Ya yo se lo recorté a esta. Entonces, para saber cómo vamos a montar la pretina en el delantero, el refuerzo, lo voy a doblar simplemente. Y aquí voy a ubicar el refuerzo de pretina. Y a partir de allí es a partir de donde yo voy a empezar a coser el refuerzo. El refuerzo, importante, debe ir cosido al ras del POP. Yo no voy a tomar el POP para la costura. Entonces, para ir al otro lado, aquí sí vamos a comenzar desde el centro, porque necesitamos siempre ir viendo el refuerzo para saber por dónde vamos a coser. Ok, entonces lo terminamos hasta el centímetro que nosotros dejamos de costura acá, y acá vamos a cortar el excedente que nos haya quedado del refuerzo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar un zigzag acá, que va a servir para pisar
el POP. Entonces este zigzag es importante que apenas toca la costura. Okay, entonces ahora, después que tenemos la pretina, el refuerzo de la pretina cosido a la pretina, necesitamos hacer este zigzag, ok, para fijarlo. Entonces, para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, graduamos la máquina para zigzag y vamos a meter el POP debajo de la costura, ok, y tenemos que encontrar el zigzag, la puntada del lado izquierdo del zigzag con la costura recta, ok, y así vamos a hacerlo todo el recorrido de la cintura. 3. Entonces, una vez que tenemos ya el refuerzo de pretina con el zigzag, vamos a terminar de cerrar el tiro posterior. Entonces vamos a fijar con un alfiler donde las costuras de la pretina al pantalón. Este lo voy a hacer igual con la costura de refuerzo, porque igualmente esta parte sigue teniendo presión. Ok, entonces termino de coser el tiro posterior y fíjense, es importante que les queden parejos tanto el refuerzo como la costura de la pretina. Les tienen que quedar bien encontrados, eso es vital, ok. Luego esta costura la vamos a planchar abierta. Todo esto lo vamos a planchar abierto y vamos a bajar el refuerzo, ¿ok? Entonces aquí ya estamos empezando a cerrar la pretina. Vamos a ponerle unos alfilercitos para mantenerlo. Siempre los pantalones de caballero se cierran de esta manera. Y cuando haya que hacerle algún arreglo, meterle o sacarle, bueno, sacarle dependiendo, ¿no? Pero meterle, por lo general, se hace por acá. ¿Ok? Entonces, venimos a este lado, al lado del cierre interno. Y vamos a doblar acá, dejando unos milímetros sobre el refuerzo de la pretina y vamos a cerrar aquí. Limpiamos y aquí vamos a voltear. Ok, entonces aquí si necesitamos para la punta, bueno, en este caso yo no suelo recortar el sobrante porque él se ajusta. Lo que hago es que lo acomodo. Si ustedes consideran, le pueden cortar un poquito al sobrante, pero ya ven que no es necesario. ¿Okay? Él se acomoda. ¿Okay? Entonces, si ven que no me debe sobresalir el refuerzo, todo lo contrario. Más bien la pretina entra un poco hacia la parte interna. Entonces ya tenemos estos dos lados. Me falta solamente el delantero, que voy a hacer lo mismo, pero acá, ¿qué tengo que hacer? Esto lo van a hacer antes de hacer el zigzag. Ok, entonces fíjense, inclusive solté un poquito más. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a fijar el refuerzo de pretina, tienen que doblar lo que correspondería a la portañuela y dejando aquí un doblez como para el remate, ok. Entonces dejan esto y encima es que vamos a montar el refuerzo de pretina. Ok, entonces fíjense cómo cambió esto, ¿no? Entonces aquí igual
voy a poner el zigzag. Lo puedo hacer por este lado. Lo pueden hacer con blanco si quieren, para que se vea más delicado acá sobre el refuerzo. Entonces quito este alfiler y voy a voltear. Me voy a ayudar con la tijera a sacar la esquina de la pretina. ¿Sí? Entonces fíjense cómo me queda el espacio para el ojal, el centímetro que yo había dejado guardado acá. Y ahora voy de nuevo a hacer la costura que había hecho y que solté. Recuerden que esta costura es a 3 centímetros y ella viene desde arriba, desde la pretina. Ahora sí, el cierre listo. Tenemos la pretina montada, tenemos las trabillas, que es lo único que nos falta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí internamente planchar, primero que nada planchar acá la pretina, y luego ustedes van a coser con punto escapulario acá, ok, la costura interna a el primer bies, con punto escapulario se cose esta, ok. Luego que tengo esto, yo voy a fijar las trabillas, perdón, dejándole 1,5 centímetros aproximadamente, entre centímetro y medio. Voy a hacer un pespunte hacia abajo y luego igualmente voy a hacerlo arriba. Ok, entonces voy a doblar 1 centímetro más o menos, lo doblo y lo tengo que pisar. Aquí no hay otra manera, aquí sí es pisadito por encima. Las máquinas es normal que se les tranque un poquito porque es bastante tela, es gruesa. Por lo general las telas de pantalones son gruesas. Okay. Pero aquí es importante rematar. Entonces, si se fijan, la trabilla me está quedando con una holgura para la correa. Yo no puedo agarrar y subir la trabilla completa porque ahí no me va a pasar ninguna correa. Tengo que dejarle una holgura. Para esto es la costura que hago acá abajo para fijarla. Luego subo y doblo mi margen de costura. Esto lo van a hacer con todas las demás trabillas. No sé si se fijaron que tenemos acá nada más 6 trabillas montadas. Nos faltó una. Es la del centro. Esta trabilla la vamos a montar completamente por fuera. Acá le hacemos un pespunte y acá arriba le hacemos otro pespunte y ella nos va a disimular el empate en la cintura. Ok, el ojal va ubicado acá en esta área, en el centro. Ok, dejando aproximadamente 75 centímetros, no llega a 1 centímetro, ok, en el centro de la pretina, okay, al ancho de su botón. Si su botón mide 2, pues 2, si mide 2,5, 2,5. Ok, recuerden, el ruedo le pasan overlock, igual con punto atrás o escapulario, ok, a 3 centímetros. Y las trabillas, y ya con esto finalizamos el pantalón y plancharlo, ok, y le planchan todas sus costuras abiertas. Listo. Ok, chicas, entonces
fíjense, importante como en todo trabajo de costura, la plancha. Pero ¿qué pasa? Después que yo tengo ya asentadas mis costuras de entrepiernas, costados, tiros, yo necesito sacarle el filo al pantalón. ¿Cómo le saco el filo al pantalón? Voy a unir, a encarar la costura del costado con el entrepierna en ambos pantalones, en ambas botas, perdón, y eso me va a generar automáticamente el tiro, ¿sí? Entonces yo voy a venir encarando en la tabla de planchar ambas costuras, entrepiernas con costados. Para eso ya tienen que estar planchadas las costuras, ¿okay? Cuando los tengo ya juntas, aquí arriba evidentemente voy a tener un doblez y aquí atrás voy a tener otro. Entonces allí con un pañito, para que no se les dañe, ustedes van a agarrar y van a planchar para asentar el filo. Esto es vital en un pantalón de vestir, que tenga filo. Ok, ustedes lo asientan bien, le ponen bastante vapor para generar el quiebre. Ok, y esto les debe quedar una línea marcada. Ok, entonces importante el filo y la plancha del pantalón, y esto lo van a llevar ustedes hasta arriba, le van a ir haciendo el quiebre hasta aquí arriba. Tiene que llevar el quiebre. Entonces aquí arriba en el pañito igualmente ustedes van a ir marcando el quiebre, tanto adelante con el pañito para que la tela no les agarre brillo, tanto adelante como atrás. Ok, muy importante este quiebre del filo. Ok, listo. Bueno, chicas, entonces ya con esto pueden realizar su pantalón. Espero que les sean de mucha utilidad los videos que les realicé, y pues nada, cualquier cosita me escriben, me avisan para aclarar cualquier duda.